Pedimos excusa ya que este programa de hoy es un programa muy importante. Tenemos facultades porque hay huestes de las tinieblas que están batallando para que este programa hoy no salga al aire. Pero tenemos al defensor que está a nuestro favor, que él peleará esta batalla para que este programa sea una realidad. En el día de hoy, para los que están entrando nuevos, o sea, para los que van a entrar nuevos, porque por motivos de que se fue la luz, la energía eléctrica, hubo un apagón, pues entonces tenemos que volver a comenzar. Y voy a comenzar de nuevo a explicar de qué se trata este programa de hoy en día. Este programa de hoy en día se trata, vamos a ver la definición, porque de lo que es creer y tener fe en Dios. Y esto lo vamos a mezclar, lo vamos a asociar con lo que son los mandamientos de Dios, los cuales en el ámbito religioso, muchas religiones ahora están enseñando que ya no hay que creer en los mandamientos de Dios. Para ello, tenemos que entender qué significa, qué es creer y qué es tener fe. Por eso, en este día, el Señor, le explico, yo estaba supuesto a hablarle a ustedes de la continuación de Apocalipsis, donde todos los días he estado explicando, de lunes a viernes, pero esta mañana, antes de levantarme a hacer mi vida cotidiana, el Señor me habló y me dijo lo que yo tenía que predicar hoy, que es esto que voy a hablar hoy en día. La definición de creer y de tener fe no es lo mismo, pero van asociados. Hay una asociación en esto. Vamos primeramente a leer bíblicamente nuevamente lo que es tener fe. Vamos a tener bíblicamente primero, que se encuentra en Hebreos. Usted puede ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2 y 3. Ahí usted puede, porque Pablo, como decía en el programa anterior, Dios le llenó de conocimiento. Pablo creyó en Jesús. Pablo no tuvo que depositar fe en Jesús. Escuchen bien esto. Pablo fue el único discípulo, bueno, y no el único discípulo, porque también los apóstoles no necesitaron depositar fe en Jesús. Ni Pablo ni los apóstoles necesitaron depositar fe en Jesús. Porque vamos primeramente a entender qué es la fe. Ahora, el mundo de hoy en día, usted, yo, sí necesitamos depositar fe en Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a entender qué es la fe. Y vámonos a lo bíblico. Dice aquí, es pues declarado como un hecho que Pablo está hablando en presente, en verdadero. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entendieron? Ahora, vamos a un poquito más para que vean que estamos hablando de lo mismo. Vámonos al contexto. Porque por ella alcanzaron, oigan bien ello, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vamos a ver la diferencia en creer. Primeramente, vámonos a ver qué significa convicción. Convicción. Porque vamos a hablar de un detalle que ocurrió con Abraham, de donde dependió, aparte de Jesucristo, que hoy en día nosotros seamos constituidos descendientes de Abraham también. ¿Por qué? Por la fe. Porque la fe tiene que ver con principios personales. Escuchen bien esto. Vamos a leer ahora lo que significa la convicción. Porque dice aquí que es pues la fe, la certeza de lo que usted espera. Usted espera algo, algo que suceda, algo que usted está creyendo que es así. Eso es fe. La convicción de lo que no se ve, de algo que usted no puede ver en ese instante. Pero lo espera. Pero espera algo de esa forma. Escuchen bien esto. Vámonos al diccionario para que ustedes después no vayan a perder que es un pensamiento nuestro. Vámonos al diccionario. Dice aquí convicción. La convicción, convencimiento, persuasión, significa. Ahora, vámonos a la idea bíblica. En la idea bíblica, o religiosa, perdón, la idea religiosa, significa ética o política a la que se está fuertemente adherido, o sea, apegado. Apegado. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo que se nos da aquí para una mayor comprensión. Dice, no puedo obrar en contra de mis convicciones. ¿Qué significa convicciones? Convencimiento, persuasión, creencia, ideal y principios ideológicos. De lo que está pegado, no puede obrar en contra de lo que usted está interesado. ¿Entiende? Que es algo que está dentro, con lo que se ha nacido, con lo que se ha enseñado. Eso significa convicción. Principios. Ahora, la creencia significa algo distinto, porque creer significa ceder a lo que se está hablando o a lo que se le está enseñando, o ceder a la fe, lo que la fe te está hablando. Vámonos a cuando Abraham, ¿por qué dice la palabra que Abraham fue considerado justo? O cuando dice, porque creyó. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando dice la palabra creyó? Obedeció a Dios. Amén. Vamos a leerlo. Vámonos a la Biblia. Vámonos a Santiago, escuchen bien, vámonos a Santiago, capítulo 2, versículo 23 al 34. Oigan bien lo que dice. Así se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos y no solamente por su fe. ¿Por qué? Porque la fe es una cosa y la
creencia es otra. O sea que todo el que se aferre a lo que Dios le explica en su palabra, se hace amigo de Dios. Principalmente, cuando Dios le habló a Moisés, a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham desde el seno de su familia, que eran sus principios, ¿vio Abraham a Dios? No, no lo vio. ¿Lo vio? Él nada más lo escuchó. Abraham en ese momento tuvo lo que se llama la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham negó sus propios principios, su propia convicción de sus padres, lo negó en ese momento y entonces cedió a Dios, haciendo lo que Dios mandó. Por eso creyó, porque para la palabra creer significa ceder. Por ejemplo, ¿cómo yo explico esto para que usted entienda? Imagínese los ladrones que van a engañar. Por ejemplo, hoy en día hay un engaño tremendo. Los presos, los delincuentes, están haciendo muchas estafas a nivel cibernético. Pero imaginémonos que yo y Tineo nos ponemos de acuerdo para hacer una maldad, se puede decir. Un ejemplo, para hacer una maldad. Tineo es la cabeza del plan. Tineo es la cabeza del plan. Y me envía a mí a una casa. Cuando Tineo me envía, yo voy y hago en la casa, con la familia, con las personas, y les digo lo que Tineo ya me ha dicho a mí. Cuando yo vuelvo de allá para acá, Tineo me pregunta, ¿creyeron en ti? ¿Creyeron? ¿Se la creyeron? Escuchen bien eso. ¿Se la creyeron? ¿Qué ustedes creen que Tineo me está diciendo a mí que le responda para atrás? Tineo me está diciendo a mí, cedieron en lo que tú dijiste, cedieron. Van a hacer lo que tú le dijiste. Porque si no creyeron es que no hicieron. ¿Se entendió? ¿Se están entendiendo? Así es. Esto es como si fuera un plan de negocio. Cuando nosotros nos referimos a una persona para ofrecerle cualquier ventaja, sea negocio, sea... se necesita suplicar a la gente. Tienen que creer en lo que usted le está diciendo y asegurarlo para entonces ceder. Hay personas que le dicen a usted, déjeme pensarlo, déjeme analizarlo. Claro. Todavía no han cedido. No han cedido. Cuando lo analizan, entonces que ven que es bueno para ellos, entonces ceden. Dicen, sí, ceden. Nos vamos a poner de acuerdo. Sí, está bien. Entonces ceden. Dios también nos está llamando a nosotros a eso, explicándonos qué es lo que a nosotros más nos conviene. Dios nos lo está explicando. Pero el mundo está diciéndole a Dios, déjame pensarlo. Pero el que oye la voz de Dios y analiza que Dios no miente, no vacila para ceder. De una vez le cree a Dios y cede. Escuchen muy bien esto. Por ejemplo, y Jesucristo lo explicó bien cuando Tomás, creo que fue, o Andrés, le dijo a los discípulos, yo tengo que meter el dedo en los costados de Jesucristo. Por ejemplo, le dije al principio, que los discípulos de Jesús no necesitaron tener fe en Jesús. Por ejemplo, como Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, él mismo da testimonio como testigo de que él vio a Jesús,
que Jesús se le presentó y le habló. Entonces él creyó en eso porque vio y vio el poder. Fue presencia, presenció el poder y lo vivió en sí mismo. Entonces cambió sus principios propios. ¿Cuáles eran los principios de Pablo? Era perseguir a la iglesia conforme a lo que él había aprendido de Caifás, creo que era el quien enseñó a Pablo, porque él dijo que había sido enseñado por se me olvidó el nombre de quien lo había enseñado, pero él dice: yo aprendí con los sacerdotes, con los maestros de la ley, desde pequeño, instruido. Pablo cambió ese principio por ceder a lo que Jesucristo le había dicho en ese momento. Así es. Porque Entendió. Porque él entendió y vio y creyó, porque se dio. Desde ese momento que Jesucristo lo dejó ciego, lo tumbó del caballo, ya él estaba presenciando en carne propia, en vida propia, en un hecho real, quién es Jesucristo. Así es. Lo mismo que presenciaron los demás apóstoles, que era quién: Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé. Ellos vieron el Espíritu de Dios, las obras que Cristo hacía o que Dios hacía a través de Jesucristo. ¿No estaban ellos presentes cuando Jesucristo caminó en las aguas? Sí. ¿No estaban ellos presentes cuando Jesucristo multiplicó los panes? Sí. ¿No estaban ellos presentes cuando Jesucristo hacía multitudes de milagros? En la resurrección de Lázaro no estaban presentes. Sí. Ellos estaban ahí. Ahora, lo que Cristo demandaba de ellos era que creyeran en Cristo, que creyeran en lo que Él decía, o sea, ceder, hacer lo que Él decía. Y ellos creyeron porque muchos cedieron. Cedieron en lo que Él hacían. Ahora, en los mandamientos de Dios, debemos creer o tener fe en los mandamientos de Dios. Hoy en día dicen, oigan bien esto, dice el mundo religioso que no cree en Dios porque no cede a lo que dice tener fe. Escuchen bien esto, no cede a lo que dice tener fe. Cuando Moisés bajó del monte, ¿qué tenía físicamente Moisés en la mano? Los mandamientos de Dios. Y si la fe es, escuchen bien, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿No estaban viendo el pueblo judío los mandamientos en 2 tablas de piedra? Ahora, ¿no está viendo usted en la Biblia literalmente los mandamientos de Dios? Ahora, te mandan los mandamientos de Dios a romper tus principios éticos y moral. No, de ninguna manera. Entonces, si tú no cedes a ello, ¿a qué tú estás cediendo entonces? A Satanás. Porque si tú no cedes a Dios, que es la convicción de lo que tú no estás viendo, tú no estás cediendo a la palabra de Él.
Tú no necesitas tener fe en los mandamientos porque tú lo estás viendo ahí, lo tiene ahí, lo puede leer, puede palparlo y puede ver de qué te está advirtiendo. Porque para esto tenemos el razonamiento. No necesitamos tener fe en los mandamientos. Necesitamos tener fe en Dios. Porque en este momento ni lo estamos viendo. No lo estamos viendo. No lo tenemos presente físicamente. Sino que es la certeza de lo que esperamos de Dios que se haga conforme a lo que Él escribió aquí. Amén. Entonces ahí es cuando nosotros dejamos nuestros propios principios, sean religiosos, que contradicen lo que dice aquí, que contradigan lo que dice aquí. Dejamos nuestra enseñanza de padre y madre, nuestra propia cultura. ¿Saben algo importante? Algo importante del pueblo de Israel era que el pueblo de Israel no cedía la cultura divina que tenía de parte de Dios. Oigan bien esto. Voy a explicar esto. Yo aprendí algo que fue por donde Dios entró esta mañana a hablarme a mí. Cuando yo estuve en Estados Unidos en el área de inmigración, tuve el privilegio de hablar con una persona del área de India y de Israel, criado ahí. Él me enseñó a mí y me dijo, si un día estás en Israel o estás en una área cerca de Israel, donde se conoce y se tiene como doctrina la palabra de Dios, y no tienes dinero, escuchen bien esto, y no tienes dinero, tú puedes pedirle a alguien de esta forma y no se te va a negar. Tú tienes que decirle esta palabra: yo deseo ser tu huésped. Esto es un honor por encima de todas las cosas. Es un honor que tú le estás concediendo a alguien más. Esa persona te va a llevar a su casa, te va a abrir la puerta de su casa y te va a cuidar como un rey durante el tiempo necesario que tú estés con él. Otro privilegio también es que esa persona también te pida a ti ser su huésped. ¿A dónde vemos este relato bíblico? ¿Por qué usted cree que Zaqueo cambió? Porque cuando Jesucristo estaba pasando por Jerusalén, allá en el pueblo de aquella tierra lejana para nosotros, vio a Zaqueo en un árbol. Zaqueo era un hombre pequeño y cobrador de impuestos. Pero Jesucristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy me quiero quedar en tu casa. Hoy me voy a quedar en tu casa. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Zaqueo? La gente que estaban ahí, escuchen bien esto, la gente que estaban ahí cuestionó a Jesús, malinterpretó a Jesús y le dijo: mira, un hombre santo, se va a quedar en la casa de un cobrador, va a hacer a un cobrador su anfitrión. Oigan bien esto, le dio honor a uno que no merece honor. Le dio honor a uno que para el pueblo de Israel no merecía honor. Cuando
Zaqueo escuchó esa palabra sabiendo por sus principios, por su principio de israelita, que cuando alguien te invita a su casa, tú debes ser un buen anfitrión, tú debes tratarlo bien. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo mandó a hacer un banquete. Un banquete. Y ahí había de todo. Y como vio que un hombre santo le dio tanto honor a él, siendo él un ladrón, un hombre pecador, entonces creyó, porque se dio en Jesús, se dio a Jesús y dijo: Señor, Señor, si algo es robado a alguien, se lo voy a devolver, ¿qué? 4 veces. Entonces Jesucristo, cuando vio que Zaqueo se dio al llamado de Dios a través de Cristo, entonces, ¿qué dijo Cristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Amén. ¿Sabes algo? Jesucristo está haciendo este mismo llamado hoy a cada ser humano, porque dice: yo estoy a la puerta y llamo. O sea, los principios que Jesucristo quiere para la humanidad son los principios judíos, porque Él es judío, dice la palabra, y Él lo declaramos rey. Y la certeza de lo que se espera es que se espera que toda la humanidad, todo el mundo va a vivir conforme a los principios bíblicos que Dios estableció en el pueblo de Israel. Por eso se dice en la Escritura: nuestra enseñanza, nuestra salvación viene ¿de dónde? De Israel. Viene de Israel. Si tú me dices a mí que ya yo no debo creer en los mandamientos, me está diciendo: yo no debo ceder a lo que ya Dios ha establecido como principio. Vámonos ahora a entender un poquito más, a entender un poquito más el significado profundo que tiene la simple palabra de creer. Por ejemplo, hágale esta pregunta a una madre con respecto a sus hijos. ¿Debe una madre tener fe en sus hijos? Escuchen bien esto. ¿Debe una madre o un padre tener fe en sus hijos? No. Porque la madre sabe que ella dio a luz a sus hijos. Oigan bien esto. La madre sabe que ella dio a luz a sus hijos. Le dio educación a sus hijos, que son principios. Oigan bien esto. Le dio ¿qué? A luz a sus hijos. Le dio vida, porque Dios a través de la madre y el padre le dio vida a sus hijos. Le dio principio a sus hijos. Y le dio muestra con amor y cuidado de que ella es su madre. Ahora, los hijos deben depositar fe de que esa mujer que tienen delante sí es su madre. Porque ellos no vieron ni supieron en ningún momento cuando vinieron a este mundo. Y ellos deben creer en su madre, en ceder en lo que dice y pide su madre. Por eso Dios, entendiendo esto, lo puso como un mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. No lo vas a deshonrar. No lo vas a deshonrar. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? O creo que se está entendiendo. Pero para que ustedes vean profundamente de lo que estamos hablando hoy en día, vamos a profundizar en la palabra creer, en el significado de creer. Porque hoy en día el mundo no está creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque no está cediendo a lo que Dios nos pide a nosotros. Dice aquí, profundizando en el significado de creer.
La palabra creer, aparentemente sencilla, oigan, esto es aparentemente sencillo, encierra una complejidad semántica que va mucho más allá de su definición básica de tener por cierto algo. Su uso atraviesa diferentes ámbitos, desde la religión y la filosofía hasta las interacciones sociales cotidianas, modulando su significado según el contexto. Vamos a ver el origen y la evolución de la palabra y el verbo creer. Dice aquí, el verbo creer proviene del latín credere, que significa confiar, encomendar o dar crédito. Este origen latino ya nos da una pista sobre la amplitud de su significado. ¿Qué implica? Oigan bien, que implica no solo la aceptación de una verdad. Oigan bien, no significa solamente la aceptación de una verdad, sino también un componente de confianza y entrega, porque tiene que ceder. Tiene que ceder en eso. A lo largo de la historia, el término ha evolucionado, enriqueciéndose con matices y adaptándose a las diferentes corrientes de pensamientos. Vamos a ver la dimensión de creer. Dimensiones de creer. Podemos analizar el acto de creer desde varias perspectivas. Epistemológica. Vamos a ver qué dice aquí, en el área epistemológica. Dice aquí, este ámbito de creer relaciona con la adquisición, oiga bien, de conocimiento, que uno adquiere conocimiento, porque ¿de quién es esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A Dios, porque tú vas optando conocimiento de Dios, estás cediendo a Dios y Él te está llenando de conocimiento. Oigan bien, aquí implica, oigan bien, este ámbito de creer relaciona con la adquisición de conocimiento y la formación de juicios. Implica aceptar una proposición. Oigan bien, implica aceptar una proposición como verdadera, aunque no se disponga de pruebas irrefutables. ¿Qué le dije ahorita? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, usted no lo necesita tenerlo ahí para creer en ello. ¿Entiendes? Para ceder. Eso es fe. Aquí lo está explicando claro. ¿Se está entendiendo, señor Manuel Tineo? Más o menos sí. Escuchen, la creencia, ¿ok? No se necesita tener pruebas irrefutables. La creencia se diferencia, oigan bien, la creencia se diferencia del saber. Oigan bien esto. La creencia se diferencia del saber, porque usted puede saber una cosa, pero puede ceder a lo que él dice. Oigan bien, la creencia se diferencia del saber, que requiere evidencia y demostración. Para usted creer necesita ¿qué? Evidencia, demostración. Creer en este sentido implica un grado de incertidumbre y una apuesta por la veracidad de la información. En el ámbito religioso, vámonos ahora en el ámbito religioso. ¿Con qué se vincula esto? La fe religiosa, oigan bien esto, la fe religiosa es una forma particular de creer. Eso es algo particular, eso no es como lo que hoy en día vemos en el mundo. ¿Por qué? Oigan bien, la fe religiosa es una forma particular de creer, centrada en la aceptación de dogmas y verdades reveladas. ¿Qué significa esos revelados? Que se le dieron a otro y usted ni estaba presente. Implica una confianza absoluta en una divinidad y la
adhesión a un sistema de creencias que trasciende la razón. En este contexto, creer es un acto de devoción y compromiso espiritual. ¿Ven? Porque usted debe, si usted no accede a lo que dice aquí, usted no está creyendo. Porque es que en este asunto se requiere a que hay que comprometerse. Amén. Hay que comprometerse con lo que usted hace. Porque aquí hay algo que podemos explicar. El enemigo cree en todos los principios de Dios. Él lo conoce a profundidades, pero él no cede a lo que Dios llama que se haga. Él no cede. Él conoce, pero no cede. Él no está de acuerdo con lo que Dios dice. Él sabe que como Dios dice es. Pero el problema es que tiene otra política, otro plan que es contrario a lo que es el plan de Dios. Y él no va a ceder a lo que a él no le conviene. Él sigue lo que a él le conviene. Y por eso él no cede a lo que Dios ha establecido. Así es. Pero él cree. Claro. Vamos a seguir. Dice aquí, en lo interpersonal, definiendo lo que es la palabra creer. Dice, en las relaciones interpersonales, oigan bien esto, en las relaciones interpersonales, creer en alguien significa confiar en su palabra, en su integridad y en sus capacidades. Es un acto de apoyo y reconocimiento que fortalece los vínculos sociales. Creer en alguien implica depositar nuestra confianza en esa persona, esperando que actúe de acuerdo a nuestras expectativas. ¿Qué dice la palabra aquí? Espérese, vamos a ver. ¿Qué dice la palabra que es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted cree en su pareja está depositando su confianza en sus principios, en que usted va a hacer lo que es mejor. Está cediendo a usted en lo personal. Pero hay personas que creen a Dios, pero están esperando otra cosa de Dios, y cuando lo que no llega, entonces dudan. ¿Por qué? No, porque yo creí otra cosa. O sea, yo cedí que Dios iba a hacer esto, pero me salió otra cosa. ¿Ustedes entienden? Eso no es tener fe. Eso no es tener fe. Eso no es tener fe. Yo me bauticé por esto, pero mira, me salió diferente. La convicción suya era diferente a la convicción de Dios. O sea, los principios suyos, su moral era diferente a la moral y a la convicción de Dios, que a la integridad de Dios. Por eso es que hoy en día Dios está haciendo ver su propia ética, su propia moral, su propia personalidad. Porque Satanás puso en duda la integridad y la justicia de Dios delante de los ángeles y también de la humanidad. Así es. Escuchen bien esto y vamos a terminar de ver esto, porque vimos en lo interpersonal. Ahora, en lo psicológico, la psicología dice: desde la psicología, la creencia se entiende como una construcción mental que influye en nuestras percepciones, emociones y comportamientos. Nuestras creencias, conscientes o inconscientes, moldean nuestra visión del mundo y condicionan nuestras decisiones. Ahora, vámonos al contexto histórico y cultural. Oigan bien, contexto histórico y cultural. Porque ¿por qué le dije ahorita que Abraham creyó? Abraham cambió su cultura. Abraham cambió sus criterios.
Abraham cambió lo personal de él, la creencia de su padre, la enseñanza de su padre y todo, por ceder a creerle a lo que Dios le había dicho. Por eso dejó a su padre, dejó a su padre, dejó a su madre, dejó toda su parentela y se fue al desierto. Se fue al desierto, dejó todos esos ídolos, dejó todo eso. Tuvo que dejarlo todo. Por eso dice la palabra que tuvo fe y creyó porque él cedió. Dice aquí en el contexto histórico y cultural, la forma en que se entiende, oigan bien, la forma en que se entiende y se valora el acto de creer ha variado a lo largo de la historia y en diferentes culturas. En algunas sociedades, la fe religiosa ha sido el pilar fundamental de la vida social y política, mientras que en otras, la razón y la evidencia empírica han tenido mayor preponderancia. Sí. Estos contrastes culturales influyen en la manera en que se interpreta y se vive el acto de creer. Ahora, escuchen bien esto. Creer y dudar, que van de la mano, se relacionan. Oigan bien esto ahora. La relación entre creer, oigan bien, la relación entre creer y dudar es compleja y dialéctica. La duda puede ser un motor para buscar la verdad y el fortalecimiento de las creencias. ¿Qué es la duda? También esto. Sí, una herramienta para usted verificar acerca de si está equivocado o está en lo correcto. Porque cuando usted tiene duda, usted no cede, usted no hace lo que se le está pidiendo. Entonces usted tiene duda. ¿Por qué? Porque usted no es constante, usted no cede. No cede. Pero el que tiene dudas, si es inteligente, claro, busca. Y el Señor lo ilumina, busca, porque uno sabe cuando hay duda, usted no está seguro de lo que le está haciendo. Claro que sí. Vamos a seguir para que entienda esto perfectamente. Dice, la relación entre creer y dudar es compleja y dialéctica. La duda puede ser un motor para la búsqueda de la verdad y el fortalecimiento de las creencias. En ocasiones, dudar es necesario para alcanzar una comprensión más profunda y madura de aquello en lo que creemos. Sin embargo, la duda excesiva, oigan bien esto, sin embargo, la duda excesiva también puede llevar a la incertidumbre y a la parálisis. Ahora, en definitiva, oigan bien esto, en definitiva, creer es un verbo polifacético y cargado de significado. Su uso implica una compleja interacción entre la razón, nuestra mente, la razón, la emoción y la experiencia. Y su comprensión requiere un análisis profundo del contexto en el que se utiliza. ¿Qué dice aquí? Está claro aquí. La duda es un asunto peligroso, pero si usted está puesto en la mano de Dios, usted puede detectar fácilmente cuando la duda lo está invadiendo, porque es fácil. Usted sabe cómo es fácil. Cuando a mí se me explica algo por la palabra de Dios que yo desconozco, ya hay una duda indirecta porque no tengo conocimiento de lo que se me está explicando. Pero ¿qué pasa? Para no darle seguimiento a la duda, entonces yo debo tratar de investigar si es así. Porque si me quedo basado en lo que yo he creído,
y no le doy seguimiento a lo que se me está explicando, entonces la duda me va a invadir hasta eliminarme, como lo dice ahí. Amén. Tenemos que, cuando no conocemos algo, como se ha dado el caso muchas veces, que hemos explicado algo y quizá el otro porque desconoce, pero hay personas que se aferran a lo que ellos entienden, y no es así. Si usted está dudoso, que no está claro, pídale a Dios que le ayude a dar seguimiento siempre y cuando se le está explicando por la palabra. Que si es de otra cosa que no tiene que ver con la palabra, ya yo diría que no tendría gran importancia. Pero si a usted se le está hablando por la palabra y usted tiene duda, preste atención y analice. No se aferre a cosas. Si Abraham se había aferrado a lo que a él le enseñaron desde pequeño, él no toma la decisión de seguir a Dios. No. Porque él había dicho, no, porque a mí me enseñaron esto y esto es así y yo no cambio. Abraham le dio seguimiento a la voz de Dios. Él no quiso quedarse con la duda. Él prefirió escuchar a Dios. Amén, así es. Es por ello que hoy en día necesitamos depositar la fe en Dios que el mundo no ha visto ni ha percibido. Y necesitamos creer en su palabra, porque creyendo en su palabra estamos entonces cediendo a lo que ese Dios nos está pidiendo. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. Vamos a ver a quién fue que el mundo cedió cuando Jesucristo vino. Si fue que cedió a Jesucristo, si creyó en Jesucristo, o creyó en aquel que había enviado a Jesucristo. Porque recordamos que creer es hacer, ceder en lo que se nos dice. ¿Están entendiendo? Las palabras que Jesucristo nos habló, en todo momento dijo, estas palabras no son mías. Creer en aquel, creer en Dios, ¿y qué? Y creer también en quién. En mí. O sea, cédanle a Dios y cédanme a mí también. Hagan como yo les he dicho. Porque lo que he dicho no es mío, sino es de qué? De aquel que ustedes dicen que tienen sus principios, de aquel que ustedes dicen que son sus ideales. Cuando Jesús dice creer en mí, no es porque no nos está diciendo que creamos que la palabra que nos está hablando son de Él. Es porque Él es que la está expresando. Amén. Pero la palabra viene de Dios. Fue el Padre quien entregó ese mensaje a Cristo Jesús para que Él nos lo diera a nosotros. Y cuando Jesús dice creer en el que me envió, fue porque el Padre fue que envió el mensaje a través de Cristo. Ahora, creer en mí, dice Jesús, es porque claramente es que Jesús es quien nos está hablando. Amén. La está expresando de parte de Dios. Oigan bien lo que dice aquí en San Juan 17. Versículo 1, y vamos a estudiar esto. Oigan bien. Dice aquí, después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. Así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a los que le diste. A los que le diste. Oigan bien esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me encargaste. Ahora, Padre, glorifícame a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese. Mi pregunta es, ¿usted está creyendo
en esas palabras de Jesucristo? ¿Usted está cediendo a esas palabras que dice Jesús? Recuerden que ya entendemos lo que es creer, ceder. Ceder. Esto es creer. ¿Usted está cediendo en esto? Ahora dice él, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me lo diste y guardaron tu palabra. ¿Guardaron qué? Guardaron tu palabra, porque creyeron a Dios. Hicieron como Dios le había mandado a través de Jesucristo. ¿Oyeron lo que sigue diciendo? Ahora han conocido que todas las cosas que me diste provienen de ti. ¿Qué han creído? ¿Qué se dieron? Que todas las cosas que me diste provienen de ti. Dice, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. O sea, la creyeron. La creyeron porque se dieron. Entre Jesús, el Padre y lo que es el Espíritu Santo, hay un plan de salvación. Como le dije ahorita, cuando dos se ponen de acuerdo y mandan, cuando el otro viene para atrás, le dice, y te creyeron. O sea, se dieron en lo que le fuiste y le dijiste. Hicieron. Por eso está aquí. Y Jesús está declarando esto. Por eso dice, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti y han creído. Que tú me enviaste. Y han creído que tú me enviaste. El que no cede en esto no ha creído en Dios. Es un mentiroso. ¿Ven? Porque ¿qué es creer? Es ceder. Es cambiar nuestro ¿qué? Nuestros principios. Así es como el hermano dice, se puede decir con toda fuerza, el que no cree en lo que este capítulo está hablando aquí, es un mentiroso. Dice creer a Dios, pero usted no ha conocido a Dios, ni cree en Dios, ni le cree. Usted cree quizá que Dios existe, que es una cosa, pero usted no le cree a Dios, porque el capítulo aquí está hablando. ¿Con quién está hablando Jesús aquí? Entonces, según la forma de muchos doctrinarnos a nosotros, ¿esto es mentira lo que está diciendo el capítulo para ellos? ¿Con quién está hablando Jesús aquí? ¿Es con su Padre? En el capítulo entero. Entonces es un drama lo que Jesús está haciendo, haciéndonos creer una cosa que no es a nosotros. Esto es para muchos que dicen que Jesús es Dios y que Dios fue que se encarnó. Entonces esto es un drama de mentira que hay en el capítulo 17. Así es. Para usted, que desconoce la presencia de Jesús y la presencia del Padre. Jesús está hablando solo aquí, para usted. Jesús es loco entonces. ¿En quién es que vamos a creer? Yo tengo que creer que Jesús está hablando con su Padre aquí en el capítulo. Que Jesús no está hablando solo. Así es. Ellos se dieron en esto porque creyeron e hicieron conforme a esto. En un simposio de profecía que se llevó a cabo, la iglesia adventista el pasado sábado, le voy a decir algo antes de decirle esto. El mundo entero hoy en día, la mayoría, no todos, pero el mundo entero, el ámbito religioso, la mayoría, están igual que el pueblo de Israel cuando Jesucristo fue mostrado en la carne. ¿Saben por qué? Porque Israel creyó en Jesucristo como profeta. ¿Cómo qué? Pero nunca creyó que Jesucristo fuese realmente el Hijo de Dios.
Israel no cedió en esto. Las autoridades bíblicas de aquel tiempo no cedieron en esto, por lo cual mataron a Jesucristo. Hoy en día, el mundo bíblico, las religiones que le falta conocimiento, que le falta creerle a Dios, que es ceder a Dios, creen esto mismo. Ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que ese Jesucristo es el mismo Dios, y no es así. Como dicen ellos, entre comillas, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero es por decirlo, porque para ellos Jesús es el mismo Dios. Escuchen esto. Si Jesucristo hubiese mantenido desde un principio una postura que no la tuvo, diciendo que él era profeta de Dios, los israelitas hubiesen cedido en Cristo. Pero cuando Cristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, y así declárenlo, ellos se hicieron imposible en esto, porque entonces Jesucristo ahí se hizo igual, se hizo de la misma esencia, porque ¿de dónde viene un hijo? De las entrañas, como decimos. Y esto todavía, esta enseñanza está entre los israelitas y los musulmanes, porque ellos dicen, es imposible que Dios tenga un hijo. Es imposible que Dios tenga un hijo de su propia esencia, que Dios tenga un hijo, que Él venga de Dios. Porque aún nosotros no somos considerados como hijos de Dios, sino como siervos de Dios. O sea, ellos no creen que Dios los ame realmente como hijos. Así mismo está el mundo hoy en día. ¿Por qué digo esto? En ese simposio que se hizo, ya terminando, me paré frente a frente a ellos allá. Abrieron una sección de preguntas. Y fui el último, por voluntad de Dios, fui el último en preguntar. Y cuando fui a preguntar, me paré y oré a Dios, y el Señor me dijo, pregunta de esta forma. O sea, tu pregunta, hazla de esta forma. La Biblia relata un suceso bíblico en un concilio en un mismo tiempo y espacio. Oigan bien esto. En un mismo tiempo y espacio, y con un testigo ocular que está viendo. No se necesita, el que estaba viendo ahí no necesitaba depositar ¿qué? Fe. Porque ¿qué es la fe? Vamos a ver qué es la fe. La certeza de lo que no se ve. La certeza de lo que no se ve. Sino que se estaba hablando ahí a él, se le estaba mostrando ahí su propia convicción. Lo que él creyó. Se le demostró que se hizo realidad. Dios le hizo realidad a él lo que él vio y lo que él creyó. Lo que se le mostró desde un principio. Y es lo siguiente. A Juan se le mostró entonces en esa visión que había un concilio, escuchen bien esto, un concilio en el cielo, hay un concilio donde Dios tiene un libro en la mano, refiriéndose a Dios como el que está sentado en el trono, con 7 sellos, que representan los sellos del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus que permanecen como llamas de fuego delante de Dios, que dice, y este es el Espíritu de Dios. Entonces ahí se escucha una voz que se dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de desatar y de tomar el libro? De tomar el libro y de abrirlo y de romper cada uno de sus sellos. Dice la palabra en el capítulo 4 de Apocalipsis,
que ni en el cielo ni en la tierra se encontró a alguien digno de esto, fuera de Jesucristo. Y por esto Juan, que estaba ahí, lloró. Dice la palabra que Juan, ¿qué? Lloró, porque no se había encontrado nadie. Pero un ángel vino y le dijo, no llores. Vamos a leerlo un poquito mejor para poder entenderlo. Vámonos a Apocalipsis 4. El capítulo 5, en el capítulo 5, donde dice, a la derecha del que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Recuerden que ya Dios, el Padre, tiene el libro en sus manos. Lo está tocando y lo está viendo. Ahora, sigue diciendo. Y yo lloraba mucho. ¿Qué estaba haciendo Juan? Llorando. Juan lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de mirarlo. Entonces, aquí está. Recuerden que mi pregunta en aquel día, el sábado pasado, fue en un mismo tiempo y espacio. O sea, esto no ocurrió en visión que esto es simbólico, no. Esto fue literalmente hecho así como Juan lo vio. Amén, amén. Dice aquí, dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono, oigan bien esto, entonces en medio del trono de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi de pie. ¿Cómo? De pie. Vi de pie. De pie a un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino, la palabra que vino, porque estaba en un lugar donde no estaba Dios, o sea, de allá para acá, de aquí donde está Tineo, dice vino, dice, y él vino y tomó, oigan bien, en un mismo tiempo y espacio, él vino y tomó de la mano derecha. ¿De dónde? De la mano derecha. De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el cordero estaba parado, pero su padre todavía estaba sentado en su trono. Con el libro en la mano. Con el libro en la mano. Oigan bien esto. Cuando tomó el libro, ¿cuándo qué? Cuando tomó el libro. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Cada uno tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿A dónde estaba el libro antes de que Jesús lo tomara? En la mano del Padre. Ah, entiéndase esto, dice, digno eres tú, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto. ¿Alguna vez fue muerto el Padre? ¿Se paró el Padre de su trono para venir a la tierra y morir? No, aquí está hablando del Cordero. No, del Cordero, del que es el Hijo. Dice,
porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios, para alguien más. Para el que le entregó el libro. Dice aquí, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y de ellos hiciste un reino y sacerdotes para servir ¿a quién? A nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Para quién compró Jesús con su sangre? La persona. Cuando yo hice esta pregunta, se pusieron nerviosos y dijeron, no entendemos la pregunta, no sabemos lo que tú quieres decir, y no me contestaron. Pero Apocalipsis le está contestando. Y no me contestaron. Y hay testigo ahí de que no pudieron contestarme esa pregunta, porque yo le dije, yo quiero que me declaren quién es ese ser que está ahí en ese trono. Que tiene el libro en la Mientras mano. Jesucristo mismo, en su persona, en el mismo tiempo y espacio, está entre los ángeles. Y va y toma el libro de la persona que Y lo va y tenía. toma el libro. Y le declaré también, porque también Elena G. de White habla en Mensaje Selecto, tomo 1, página 232, que mientras que Moisés estaba en el monte con Dios, se le mostró el significado del evangelio eterno, del verdadero evangelio. Dice que mientras estaba en el monte con Dios, supo entonces que el mismo ángel, oigan bien esto, que el mismo ángel que estaba guiando las andanzas del pueblo de Israel, era el mismo ángel que iba a ser revelado en carne, el amado Hijo de Dios, que iba a hacer al mundo uno con Dios. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo moderno no está cediendo, no le está creyendo, no tiene fe en Dios. No tiene fe, porque la fe es que la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, es la convicción. Nosotros no estamos cambiando todavía nuestros principios que nos metió la Iglesia Católica, que nos metió el paganismo. No lo hemos cambiado a la verdad bíblica, que es lo que Dios quiere que usted ceda. Ceda que Jesucristo fue ¿qué? Enviado, que es el Hijo de Dios. Ceda a eso. Ceda que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios, nuestro Rey y Señor. Ceda hoy en día a que Jesucristo fue quien pagó todas nuestras deudas. Él fue quebrantado, cortado por nuestros pecados. Amén. Entonces, es necesario que el mundo supiese esto. Para usted poder creer en Dios, debe ceder en lo que está diciendo aquí, en lo que Dios ya le ha dicho. Creer. Creer en eso es cederlo, hacerlo como Él lo ha dicho. Entonces usted sí está creyendo. Y tener fe es que a pesar de que usted no lo ve y no lo entiende, usted cede a lo que Él dice, porque ya usted tiene la capacidad mental de razonar en lo que está aquí. Por eso el mundo no está razonando en los mandamientos. Yo le pudiera decir, ¿no es beneficioso para nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Es honroso para un hombre hacerle pasar vergüenza a su padre y a su madre delante de un pueblo con nuestras malas acciones? Para los que dicen que están abolidos los mandamientos, sí. Claro. Díganme algo. ¿Esto es honroso o deshonroso? Ese principio que está ahí. Porque dicen que ya no hay que creer, o sea, que ya no hay que ceder a eso. Los mismos religiosos que dicen que ya los mandamientos no hay que guardarlos, entonces, como el hermano está explicando, ¿podrá usted tener dos amos, dos dioses?
Porque el Señor dice en el primer mandamiento, no tendrá otro Dios. No tendrá dos dioses, sino uno. Entonces, mis El hermanos, mandamiento es tan vigente. entonces, mis hermanos, recuerde esto, creerle a Dios es ceder, aunque en el momento no entendamos, depositamos nuestra confianza en que se hará así como quien dice, como Dios lo ha dicho. Por eso Abraham creyó a Dios y le fue contado como qué, como justicia, porque Abraham dejó sus propios principios, dejó a su padre, a su madre, a su familia, posesiones, tierra, dejó todo. Dejó su propia creencia. Y creyó y se dio a Dios. Y se fue al desierto, donde vivió y murió. Donde murió. Vivió y murió. Es por ello que nosotros, el pueblo de Israel, no cede su cultura. El dominicano, por ejemplo, hablando del dominicano, el dominicano puede llegar a Estados Unidos, pero al ratito de estar en Estados Unidos, a un año, ya usted ve el dominicano cediendo su cultura. De una vez está celebrando Halloween. Oh my God, today is the Wish Day or the Halloween Day. Let me get a dress of my family. Oh, hoy es el día de Halloween, hoy es el día de brujas. Déjame vestir a mi niña, a mi hijo, déjame disfrazarlo. Oh my God. Ya está cediendo su cultura. En la República Dominicana, nuestra cultura es celebrar la noche de brujas. No. El pueblo de Israel no cede su cultura con nadie. El pueblo de Israel no cede su cultura de sus principios bíblicos con nadie. No lo cede. Ellos no ceden. Y es así porque hay testimonio de ellos, de personas que uno no sabe patentemente si son verdaderos cristianos. Y ellos dan ese testimonio hasta en la forma de alimentarse. No. Los israelitas no comen toda cosa. No, porque no ceden. Su cultura bíblica, sus ideales bíblicos, su cultura, no la mezclan con nadie. No la mezclan. Pero lamentablemente el mundo, por eso es que los mensajes a las 7 iglesias es el mensaje un mismo mensaje al estado en el que la iglesia de Dios va a ir cambiando y se va a ir mezclando con el paganismo, porque van a ir cediendo al mundo, creyéndole más al mundo que a Dios. Escucha esto. Una madre y un padre tiene que razonar y pensar bien en qué deben ceder en sus hijos. Porque los que le dieron la vida, los que le dieron el principio, los que le dieron los principios morales y culturales a sus hijos, fueron los padres, no los hijos a los padres. Quien deben depositar confianza y creencia en sus padres son los hijos, no los padres en los hijos. No, porque el padre sabe que el hijo, por lo menos la madre sabe que llevó el hijo 9 meses en el vientre, pero el hijo no sabe en la hora que nació. Exactamente. Si lo consiguen en el hospital de otra madre, no puede hablar de eso, no puede dar ese testimonio. Exactamente. Es lo que hace que confía en que la que lo crió es su madre. Por eso Dios no debe creer en nosotros. Dios no debe ceder a nosotros en nuestros malos principios, en nuestras malas obras, en nuestras cosas. Es lo contrario. Nosotros debemos ceder a Dios, porque Dios sí está seguro de cuándo nos dio la vida, cuándo nos creó. Por eso Él dice: yo te conozco, te formé aún en el vientre de tu madre.
Antes de que tú hables, ya yo conozco y sé, estoy seguro de la intención que tú me quieres decir. Así es. Dios sí está seguro. Por eso Jesucristo dijo, yo sí sé a dónde voy y de dónde vengo, pero ustedes no saben. Ustedes en esto tienen que depositar fe y creer, ceder en esto. Hoy, Señor, ¿y a dónde va? Ya ustedes conocen el camino. Ya ustedes conocen el camino. No cedan a nadie más. Aún sea un ángel que venga del cielo con otro evangelio y otra palabra, no cedan a ello. Porque ¿qué es creer? Es ceder. Darle la autoridad que se haga a lo que has creído. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de qué? De algo que tú esperas, de lo que tú no ves. La convicción. Te convences entonces. Depositar confianza. Depositar esa confianza en algo que tú no estás viendo. Ahí está. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esto los antiguos, la mayoría que no vieron a Dios, que no presintieron a Dios, fueron, ¿qué dice? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe entendemos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ellos hicieron todo por lo que no veían, porque ya creían en el testimonio de sus padres que sí lo habían visto. Así es. Porque sus padres sí vieron cuando Dios abrió el mar a través de Moisés. Ellos sí vieron las plagas caer del cielo. Ellos sí vieron la ira de Dios. Ellos sí vieron la columna de fuego. Ellos sí testificaron. Por eso es que tienen representantes en el cielo, que son los 12 ancianos de las tribus de Israel. Igualmente nosotros hoy en día tenemos 12 ancianos en el trono de Dios, que ellos sí vieron, sí atestiguaron lo que Dios el Padre hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso conforman ¿qué? 24 ancianos. Porque ellos sí vieron, sí escucharon, sí fueron testigos de Dios. Y hoy en día nosotros depositamos nuestra confianza en lo que Dios nos habla a través de los apóstoles y de Jesucristo. Por eso dice la palabra, considerad a Jesucristo como el sumo sacerdote y el principal entre los apóstoles. Que Dios le bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, creer a Dios es ceder en lo que Dios te dice aquí. Aún vaya en contra de tus principios. No cedas escuche bien esto, no cedas la cultura bíblica de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, por la palabra de un hombre o de una cultura. Cree en esto, porque si crees, si tú cedes, entonces serás salvo tú y tu casa. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hay algo que le voy a explicar que Dios quiere que se le explique. Cuando usted comienza a conocer la palabra de Dios, usted va a encontrar mucho que está en contra de lo que usted ha creído, de lo que a usted le han enseñado. Pero ¿a quién debemos creerle?
lo que los antepasados nos enseñaron equivocadamente o lo que Dios quiere que usted sepa. Es a la palabra. No es una casualidad que usted va a encontrar muchas cosas aquí que es contrario a su concepto que usted tiene, a su creencia, a su conocimiento. Porque es que no han enseñado mal. Estamos mal. Y muchas veces por eso es que la gente no cree, porque está tan engreído con lo que se le ha enseñado que no aceptan lo que Dios dice. Porque ya tienen como enseñanza lo que se le ha metido en la mente. De tradición, de cultura, de religiosidad y cosas. Pero acuérdese que es lo que Dios dice, que si usted ignora por alguna razón, le choca la palabra con algún concepto que usted tenga, hágase de cuenta que usted se le enseñó equivocadamente, porque Dios lo está corrigiendo y quiere capacitarnos y quiere que usted mire nada más su palabra y que ese concepto errado nosotros vayamos borrándolo y adquiriendo el concepto bíblico, que es la palabra de verdad, la que no miente. El Señor nos siga bendiciendo, porque en verdad a todos nos han enseñado mal y estamos equivocados, y Dios quiere que estemos claros mediante su palabra. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración. Saludo para Carlos Espinal, el Máster Rodríguez y demás personas que están por ahí en contacto escuchando. También saludo para Daisy Antonia Veras Fernández. Bendiciones y que Dios le bendiga. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias Señor le damos porque usted nos habla, nos amonesta Señor, de manera que podamos entender. Usted quiere Señor que estemos claros en su palabra, que usted conoce Señor que hemos interpretado mal los asuntos a través de la ignorancia en cuanto se nos ha adoctrinado. Usted sabe que hay personas que creen en todo lo que el otro dice y no consultan a su palabra, que esa es una de las razones por las cuales muchas personas hoy en día están equivocados, Padre Santo, porque no miran, no oyen su voz, sino que se conforman con lo que otro le diga. Y no es así. Nosotros tenemos que estar seguros, Señor, en lo que usted nos habla, escuchar su llamado, su amonestación, su consejo, Padre Santo, bíblicamente. Gracias le damos, nos ponemos en su mano, ponemos la audiencia en su mano, sus familiares de cada uno, pidiéndole, Señor, que usted le vaya ayudando a ellos, a que ellos puedan ir conociendo y que puedan ir adquiriendo el verdadero conocimiento de su palabra. Mírenos a nosotros, Señor, a Francisco Javier, a su familia, lo pongo en su mano, su madre, su esposa, sus hermanos, Señor, a su vecino. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos también, lo ponemos en su mano para que usted a todos nos vaya aclarando acerca de esta grande verdad que en verdad debemos conocer, porque de ahí depende nuestra salvación, Señor. Nosotros conocerle para así poder someternos a la obediencia, Señor, y agradarlo en todo lo que hacemos, Padre. En su mano nos ponemos la iglesia en su mano, la dirigencia también a nivel mundial, Padre Santo, para que usted sea su dirigente también, igual que de nosotros. Perdónenos, Señor, si hemos ofendido en algo en esta mañana, que hayan salido palabras nuestras, perdónenos, Padre. Le pedimos, Señor, que nos acompañe en lo que resta del día y que usted nos ayude a seguir meditando en su palabra, en su grandeza y en su estatuto, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, que Dios le bendiga. Será mañana donde estaremos con ustedes nuevamente en este programa Despertar Cristiano de 9 a 10 de la mañana.
Hoy lo hicimos un poquito más tarde porque el enemigo no quería que esto se explicara hoy. Tuvimos dificultades, pero mi madre vino, oró, Tiné oró, yo también dentro de mi interior oré a Dios y Dios lo hizo posible. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pasen feliz resto del día.